El aire dentro del molino de viento de piedra era de un frío cortante, pesado con el olor sofocante a moho y el aroma dulce y enfermizo a trigo podrido de décadas. Marina López, de 35 años, temblaba bajo su abrigo delgado, los brazos firmes alrededor de sus hijos, Miguel y Sofía. La imponente estructura de piedra, abandonada desde los años 70, era el único techo que podía ofrecerles contra la helada argentina. Estaba en el piso de tablas del tercer piso, el cuarto más alto y menos húmedo. Pero la estructura era irregular. Necesitaba hacer una fogata, y el piso, cerca de la base de las gigantescas piedras de moler, estaba cubierto de escombros y polvo. Se arrodilló, las manos limpiando el polvo de molienda que se había acumulado por casi un siglo. Sofía tosía, y el frío se colaba por las ventanas sin vidrio. El molino de la peste, era temido por su reputación de estar maldito con la enfermedad. Marina ignoró el miedo. Usó una barreta vieja, dejada allí por el último molinero, para intentar nivelar el piso, cavando bajo los escombros. La barra golpeó contra la base de la piedra de moler más cercana. Era colosal, pesaba toneladas y parecía fundida a la tierra, pero la barra golpeó con un sonido hueco. Marina intentó de nuevo. Hueco. La curiosidad, más fuerte que el miedo y el frío, la impulsó. Esa piedra, que debía estar fija, estaba asentada sobre algo. Clavó la barreta en la rendija entre el piso y la base de la piedra. El esfuerzo era sobrehumano. Sus músculos gritaron en protesta y sintió el dolor subir por la espalda. «¡Mamá!», gritó Miguel, asustado por el ruido. «¡No te esforces!». Marina usó el peso de su cuerpo. Con un gemido de piedra y un sonido de fricción de milenios, la base de la piedra cedió unos centímetros, deslizándose en el polvo. La piedra se había movido, revelando una cavidad oscura debajo, escondida por décadas. El agujero era estrecho, pero perfectamente seco. El aire que salió de adentro olía a metal viejo y algo dulce, casi rancio. Apuntó la linterna hacia adentro. Allí, bajo la piedra que trituraba el trigo para el pueblo, había un objeto, una lata de galletas antigua, del tipo usado en los años 50 con la pintura desvaída, pero el metal milagrosamente sellado por el lodo y el tiempo. La forma cilíndrica estaba levemente abollada. El corazón de Marina golpeaba contra las costillas, mezclando el pánico con una adrenalina febril. La lata era una tumba de metal, escondida bajo el peso de la historia y el silencio. Usó la punta de la barreta para enganchar la lata y jalarla fuera de la cavidad. El metal estaba oxidado, pero el sello de la tapa resistió. Trabajó en la tapa con la barreta, los dedos resbalando en el óxido. Con un chasquido fuerte y satisfactorio, la tapa se soltó. El aire del molino invadió la lata. Dentro había dos objetos envueltos en un paño grueso y oscuro. El primero era un libro, un diario de tapa negra, con las páginas llenas de una caligrafía apresurada y ansiosa. Agarró el diario, la tapa fría y áspera. En lo alto de la primera página, la fecha era clara, 1952. Leyó el nombre, escrito con tinta desvaída, Diario de Héctor, el capataz del molino. El segundo objeto era aún más perturbador. Era un pequeño frasco de vidrio, del tipo usado para esencias o remedios. Estaba tapado con un corcho y contenía un polvo blanco, fino como harina, pero que no era harina. Lo olió. El olor era metálico, casi indetectable. El polvo blanco y el diario de 1952, lado a lado, reposaban en sus manos. La luz débil de la linterna de Marina se cernía sobre el polvo blanco. El molino, la plaga, las muertes misteriosas que asolaban el pueblo desde 1952. No era una plaga, no era una maldición. El terror helado la golpeó. No era una historia de fantasmas, era la escena de un crimen. El polvo, el diario, cayó de rodillas sobre los escombros. El peso del crimen, el peso de la piedra que había movido, el peso de la verdad, aplastándola. El sonido del viento en las vigas de la cúpula parecía el lamento de docenas de voces silenciosas, víctimas de un asesinato disfrazado de enfermedad. El aire en los pulmones de Marina era doloroso. Sostenía el diario que contenía los nombres de los muertos
y el polvo que los había matado. Antes de que descubramos la extensión de la conspiración de Ricardo y por qué llevó a la muerte del marido de Marina, contanos en los comentarios qué harías con una prueba tan peligrosa en tus manos. Pero para entender por qué Marina López estaba en un molino maldito, temblando de frío, mientras su enemigo dormía en una cama caliente, tenemos que retroceder un año, al accidente que no fue accidente. Hubo un tiempo, apenas un año atrás, en que el mundo de Marina López olía a tierra arada y trigo maduro al sol. Su marido, Juan, no era rico, pero era un campesino orgulloso, que cultivaba su pequeña parcela de tierra con sus manos. La vida era humilde, pero llena de risas, especialmente la de sus hijos, Miguel, de 7 años, y Sofía, de 4. Juan era un hombre de principios, y era conocido en la provincia por ser un activista local, siempre cuestionando a don Ricardo del Molino Nieto sobre los precios de los granos y el uso del agua. Hablaba con la voz del pueblo, y Marina sentía orgullo y, en los últimos meses, un miedo frío que se anidaba en su pecho, por esa voz que no se callaba. La tragedia llegó no con una advertencia del cielo, sino con el silencio de un motor. Juan volvía a casa en su viejo camión, por una carretera remota y mal conservada. La versión oficial, dada por la policía rural, que laburaba para don Ricardo, era que había intentado esquivar a un animal, perdido el control y el auto había volcado. Juan murió en el acto. Marina, sin embargo, vio los restos, vio los neumáticos. Juan era un conductor experimentado, pero la barra de dirección estaba cortada, no simplemente rota. Sospechó de sabotaje, de un toque frío y calculado del poder que desafió por años. El luto de Marina fue inmediatamente eclipsado por el desprecio. La familia de Juan, campesinos simples y temerosos del poder, la rechazó. «Vos lo mataste con tu boca grande», siseó la madre de Juan en el funeral, negándose a tocarla. «Tu terquedad lo hizo hablar de más». La viuda y sus hijos se convirtieron en parias, vistos como portadores de mala suerte en una comunidad donde la obediencia a del Molino Nieto era ley. Marina perdió lo único que tenía, la esperanza de apoyo de la familia. La echaron de la pequeña finca y tuvo que buscar refugio en la casa de su tía, Elvira, la única alma que aún le daba cobijo. La casa de la tía Elvira era un pequeño cuartucho en las afueras del pueblo. Elvira estaba enferma, consumida por una dolencia larga e incurable, y Marina dedicó los últimos mangos de sus escasos ahorros al tratamiento de su tía. Vendió todo lo que le quedaba, la vieja máquina de coser de su madre, la alianza de matrimonio de Juan. La plata se fue rápidamente, absorbida por la farmacia del pueblo. Lo que le quedaba de dignidad se gastó rogando al médico por más tiempo, más crédito. Era una viuda, sí, pero una viuda que estaba perdiendo la guerra contra la pobreza y la enfermedad. La espiral económica se aceleró. Elvira murió en una noche fría de invierno. Marina se quedó sin techo y sin plata. Lo único que le quedaba eran sus hijos y las deudas del funeral. El rechazo social se convirtió en humillación pública. Intentó buscar laburo en el mercado de granos, pero fue rechazada. La mujer del problema, susurraban. El pueblo era una telaraña de obediencia a don Ricardo, y él no contrataba a la esposa del hombre que se atrevió a desafiarlo. La necesidad de ropa y remedios para los chicos se volvió crítica. El invierno argentino era brutal, y la ropa de verano de Miguel y Sofía ya no era suficiente. Miguel, de 7 años, necesitaba desesperadamente zapatos, pues los suyos estaban agujereados y el piso de tierra congelado. Marina fue forzada a mendigar pan en la puerta trasera de una panadería. Recibió las sobras, pan duro, pero la humillación del acto era un dolor más agudo que el hambre. Las noches eran lo peor. El frío cortaba la casa. Ella y los chicos dormían bajo la única frazada gruesa, el aliento caliente de sus cuerpos luchando contra la temperatura que caía. Mateo tosía, y su tos, mezclada con el silencio del campo, era el sonido de la culpa de Marina. Estaba fallando en protegerlos, la helada estaba llegando, y con ella, la certeza de que el frío los mataría si no encontraba refugio. Sin tener cómo pagar el cuarto alquilado, el casero la echó. Arrojó sus pertenencias,
ahora reducidas a 2 sacos de arpillera, a la calle de tierra, bajo un cielo gris y amenazador. El sol se puso, el frío descendió, anunciando la helada. Marina estaba en la calle, sosteniendo a Miguel y Sofía, sus cuerpos temblando incontrolablemente. Ahora era una indigente, descalza en la tierra fría, con sus hijos muriendo congelados a su lado. Fue entonces que recordó la última herencia, la que nadie quería. La tía abuela de Juan había dejado una escritura, un molino de viento de piedra, abandonado, en la periferia de la provincia. El molino de la peste, el lugar temido por las muertes misteriosas que ocurrieron en los años 50, el lugar donde, decía la leyenda, residía una maldición. El molino era el único pedazo de piedra habitable en kilómetros, el único techo que la familia de Juan no había vendido. Marina gastó el último puñado de monedas que tenía, la plata del tratamiento fracasado de su tía, en los impuestos atrasados, volviendo el molino legalmente suyo. No era un hogar, era un mausoleo, un lugar de pesadillas, pero en la oscuridad de la noche, con sus hijos temblando y la helada inminente, Marina sabía lo que tenía que hacer. El miedo a los fantasmas del molino era pequeño comparado con el miedo de ver a sus hijos morir de hipotermia en la banqueta. Agarró los 2 sacos de arpillera, puso a Sofía sobre sus hombros y a Miguel de la mano y empezó la larga caminata por el camino de tierra frío y oscuro. El cielo estaba de un gris pálido y enfermizo y el frío cortaba como vidrio. La helada estaba llegando, la niebla helada arrastrándose por el piso de la pampa. Marina estaba en el camino de tierra, sosteniendo a Miguel y Sofía, sus cuerpos temblando incontrolablemente. La expulsión del cuarto miserable era ahora un detalle. El enemigo era el frío que amenazaba con congelar la sangre en sus venas. Era una viuda pobre, pero no era cobarde. Abrazó a sus hijos, sintiendo la fragilidad de sus cuerpos pequeños, y miró la oscuridad del horizonte, donde en algún lugar estaba el único pedazo de piedra que le quedaba. Con una determinación nacida de la furia y la desesperación maternal, Marina puso a Sofía en el saco de arpillera en su espalda y agarró a Miguel de la mano. La caminata de 5 kilómetros comenzó. El camino de tierra estaba duro y congelado, pero sus piernas y las de Miguel parecían blandas, cansadas por el hambre y el miedo. Caminaron en silencio, roto solo por el llanto contenido de Sofía y el rechinar de las suelas de los zapatos de Marina. El frío era excruciante, penetrando su ropa delgada. Marina se sentía culpable por cada paso que llevaba a sus hijos al molino de la peste, el lugar que todos temían. El paisaje de la pampa era desolador, pero hermoso, kilómetros de campos secos y silenciosos bajo un cielo bajo. La luz pálida de la mañana no traía calor. Marina forzaba sus rodillas a moverse, su mente enfocada solo en un objetivo, el refugio. Intentaba recordar las historias que su tía le había contado sobre el molino, que era alto, que era de piedra, que resistía al viento. Necesitaba que fuera verdad. Necesitaba que la piedra fuera más fuerte que la helada. El peso de Sofía en su espalda y la mano fría de Miguel en la suya eran las únicas anclas que le impedían derrumbarse en el camino. El molino de viento surgió en el horizonte, inicialmente como un fantasma. Luego se volvió real, una figura oscura e imponente que dominaba la planicie vacía. Era una torre cilíndrica, alta y estrecha, construida con bloques de piedra. Parecía un centinela silencioso, cuidando el secreto de esa tierra. Pero a medida que se acercaban, Marina vio las ruinas. La cúpula de madera en la cima estaba destruida, las pocas aspas restantes pareciendo brazos rotos. El viento patagónico silbaba a través de los agujeros, produciendo un sonido agudo, casi un lamento. Acercarse al molino era entrar en la leyenda. El aire a su alrededor olía a polvo y algo más, algo químico y podrido. Era el olor a moho de décadas y por debajo, el aroma dulce y enfermizo a granos antiguos en descomposición. Era allí, en la base de la estructura, donde la peste de los años 50 residía. Marina paró, bajó a Sofía de su espalda y abrazó a sus hijos. El miedo a los fantasmas y a la plaga era palpable. «¿Qué es eso, mamá?», susurró Miguel, agarrando su falda.
Es solo una casa grande de piedra, mi amor. El viento no nos va a agarrar aquí. La puerta era un pedazo macizo de roble, hinchado por la humedad y podrido en las bisagras. Marina usó el hombro para empujarla. La puerta cedió con un rechinido bajo y grave, un sonido que parecía protestar contra la violación de 40 años de silencio. La oscuridad adentro era total, y el olor a moho era sofocante. Marina encendió su única linterna a pilas, el haz amarillento apenas cortando la penumbra. El interior era una tumba sombría. El cuarto de la planta baja era circular y cavernoso, con las paredes de piedra desnuda cubiertas por una fina capa de moho blanco y telarañas. El piso era de tierra apisonada, húmedo y cubierto por escombros, tablas rotas y paja podrida. El frío aquí era peor, pues el viento que aullaba afuera era canalizado por los agujeros, creando una corriente de aire helada y constante. Marina miró hacia arriba. Una escalera de madera en espiral, con escalones en ruinas, subía a la oscuridad de los pisos superiores, donde estaba la piedra de moler. La prioridad era el calor y la seguridad. No podía quedarse en la planta baja. Era demasiado húmedo y demasiado expuesto. Agarró sus mochilas y empezó a subir, la escalera de madera crujiendo bajo su peso, protestando contra cada paso. Subió el nivel 1, donde se almacenaban los granos, y el nivel 2, donde se limpiaba el trigo, ambos llenos de basura y escombros. Paró en el nivel 3, el piso de molienda. Este era el corazón del molino. El cuarto era más protegido, las paredes de piedra más gruesas. En el centro, lo que parecía ser la razón de ser de la estructura, dos gigantescas piedras de moler, colosales, asentadas en el piso. Eran inmóviles, cubiertas por una gruesa capa de polvo y telarañas. La única ventana que quedaba, pequeña y alta, estaba intacta, bloqueando el viento. Era el lugar más seco que había encontrado. Armaron campamento en el piso de tablas en ruinas, lejos del agujero donde reposaban las piedras de moler. Marina extendió los sacos de arpillera, envolvió a los chicos en la cobija delgada y le dio a cada uno un pedazo de pan duro y agua. El miedo a los fantasmas y a la plaga era abrumador, pero el cuerpo de ella y el de sus hijos exigían el calor y el descanso que ese mausoleo ofrecía. El viento aullaba afuera, pero aquí adentro era solo un sonido distante. Pero había una corriente de aire frío, gélido, que subía del piso cerca de la base de las piedras de moler. Parecía venir del centro. Atacaba las piernas de Marina, subiendo por su ropa. Se arrastró hasta el lugar. El frío venía de una rendija en el piso, donde el polvo de molienda se había acumulado. Intentó bloquear con la mano. El frío era intenso. Necesitaba encender una fogata y necesitaba un piso nivelado y limpio para hacerlo. Agarró la barreta que había traído, decidida a limpiar los escombros. «Mamá, no te acerques a la piedra», susurró Miguel asustado. «Es el lugar donde murieron». «No tengas miedo, mi amor», respondió Marina. «Es solo una piedra». Pero al arrodillarse, sintió la irregularidad en el piso. Necesitaba mover lo que parecía ser un pedazo de madera podrida. Usó la barreta, y entonces, el sonido. El sonido hueco de la barreta golpeando contra la base de la piedra de moler. La piedra que, en la leyenda, era el símbolo de la maldición. Se preguntó qué había golpeado la barreta. El golpe hueco bajo la piedra de moler no era un fantasma, era la verdad. Marina clavó la barreta en la rendija y Pounce, con un esfuerzo que hizo gritar a sus músculos de agotamiento, forzó la base de la piedra. El molino entero gimió, y la piedra colosal, que pesaba toneladas, se deslizó unos centímetros en el polvo. El olor a moho y podredumbre del trigo viejo fue reemplazado por un aroma a metal y polvo seco, viniendo del agujero recién abierto. Allí, bajo el peso de la historia y el silencio, estaba la lata de galletas oxidada. Marina usó la barreta para abrir la tapa sellada. El metal estaba increíblemente corroído, pero el sello resistió hasta el final. Cuando la tapa cedió, el aire de la lata invadió el molino. Dentro estaban los dos objetos, un diario de tapa negra y un pequeño frasco de vidrio con corcho. Abrió el frasco primero. El polvo blanco, fino como harina de trigo, tenía un olor débil, metálico. Lo puso sobre la mesa rota y agarró el diario. La fecha en la tapa, 1952.
El nombre, Héctor, el capataz del molino. Hojeó las páginas apresuradamente, el corazón latiendo fuerte, sintiendo el peso del secreto en sus manos. No eran divagaciones, eran entradas cortas y angustiadas, fechadas en el otoño de 1952. El capataz Héctor no solo estaba registrando el clima o los envíos de granos, estaba confesando. Septiembre 12, don Ricardo, el abuelo, me ordenó. De nuevo, el polvo en el silo de trigo. Dice que es una vacuna contra la plaga, pero mis hijos, ellos también están enfermos. El diario reveló el horror. La plaga, que azotó a los pequeños agricultores de la provincia, no era de Dios. Era arsénico. Héctor, el capataz forzado a mezclar el polvo blanco en la harina de los vecinos, registró el crimen en detalles aterradores. Describió el remordimiento, la agonía de las víctimas muriendo con fiebres que los médicos no podían diagnosticar y la hipocresía de su patrón, que lamentaba públicamente las muertes misteriosas, mientras él mismo ordenaba la distribución del veneno. El motivo era lo que siempre era: la tierra. El diario explicaba cómo las muertes y el pánico subsecuente forzaron a los pequeños agricultores a vender sus tierras por nada. La familia del molino usó el terror de la peste para formar el latifundio de granos más grande de la provincia. La riqueza que don Ricardo del Molino Nieto exhibía hoy, la mansión que dominaba el paisaje, las vastas cosechas de trigo, todo era resultado de un asesinato en masa orquestado con frialdad, disfrazado de plaga. La cabeza de Marina daba vueltas. Ya no era una viuda pobre, era la guardiana de una verdad que destruiría la fundación de la provincia. Cubrió la cavidad con la piedra de moler y corrió al pueblo. Ya no podía esperar. Necesitaba justicia. Fue directo al puesto policial, el único lugar de autoridad en el pueblo. El subcomisario la recibió con la misma indiferencia fría de siempre. «Tengo la prueba», jadeó Marina, poniendo el diario sobre la mesa. El molino. Las muertes de 1952. No fue fiebre, fue arsénico. Don Ricardo los mató para robarles la tierra. El subcomisario no agarró el diario, miró el libro, luego el rostro pálido de Marina. Sonrió, una sonrisa vacía y peligrosa. «Marina, volvé a casa. Estás delirando por el frío. Las muertes fueron registradas como fiebre. Si traes esa basura acá de nuevo, te arresto por vagancia y alteración del orden público». Hizo una llamada rápida por un radio viejo. Hablando en códigos. Apareció la loca. Tiene un libro. La primera búsqueda de justicia falló espectacularmente. El brazo de la ley estaba del lado del asesino. Marina volvió al molino, derrotada y humillada. La negativa del policía fue un golpe, pero la adrenalina aún corría. Se sentó en el piso, Miguel y Sofía observándola. Recordó a su marido, Juan, la sospecha de sabotaje. Volvió al diario, hojeando las últimas páginas, donde la caligrafía se volvió casi ilegible, donde Héctor, el capataz, registró su propia muerte inminente por remordimiento y envenenamiento lento. Y allí estaba, un postscriptum, escrito a carbón en el reverso de una hoja suelta. Un joven agricultor, Juan López, está haciendo preguntas sobre las fechas de las muertes. Sospecha. Don Ricardo, el nieto, está nervioso. Tiene que ser silenciado. El molino no puede tocarse. El aire en la cúpula de madera se heló. Juan López era su marido. Su muerte no fue accidente. Fue asesinado por el nieto del asesino, don Ricardo del Molino Nieto, para proteger el secreto que ella acababa de desenterrar. La revelación del asesinato de su marido transformó el luto de Marina en una furia fría. El polvo blanco en el frasco. Necesitaba certeza. Sacó el frasco. Llenó una lata de estaño con agua. Puso una pequeña pizca del polvo blanco. El agua se puso turbia. Le dio el agua a una rata que había capturado. En minutos, el animal convulsionó y murió. El polvo era mortal. Era arsénico. La plaga de 1952. El contenido de la lata de galletas era el arma, la confesión y el motivo de su viudez. El fracaso en la comisaría y el éxito de su prueba la alertaron. Don Ricardo actuaría, y actuó. El subcomisario, aterrado, había llamado directamente a la estancia del molino. Don Ricardo no envió abogados.
Llegó al molino en su camioneta negra y lustrosa, el latifundista más poderoso de la provincia. Parado frente a la estructura de piedra, su rostro una máscara de furia, vio a Marina en el piso de arriba. «¡Abrí la puerta, Marina!», gritó, la voz de autoridad absoluta. «¡No!», gritó ella, sosteniendo la barreta en sus manos. «Sé lo del arsénico, sé lo de los muertos de 1952 y sé lo de mi marido». El grito de Marina retumbó por el campo. Don Ricardo se rió. «Oh, sos una viuda histérica. Tu marido era un tonto. El pasado está muerto. Si intentás reabrir esa tumba, vos y tus hijos tendrán el mismo destino. Nadie se acordará de sus nombres». Miró a sus matones que vinieron con él. «No esperen. Derriben la cúpula del molino. El viento hará el resto. Vamos a limpiar el molino de la peste». El sonido de la orden de don Ricardo fue inmediatamente seguido por el rugido de los motores. Los matones usaron un tractor y cables de acero para atacar la cúpula de madera del molino. La madera vieja, podrida y frágil, se dio con un estallido ensordecedor que retumbó por el campo. El techo comenzó a derrumbarse, enviando una lluvia de astillas y polvo a los pisos inferiores. Marina agarró a sus hijos, protegiéndolos bajo el arco de piedra de las piedras de moler. Estaba atrapada en el corazón del crimen y el asesino venía a enterrarla viva. No podía rogar, tenía que usar lo que el molino le había dado. El derrumbe de la cúpula creó caos y, crucialmente, una abertura. Marina miró el agujero oscuro en la cima del molino y luego el eje central de madera, que bajaba hasta el piso. Era la esposa de un mecánico y sabía cómo funcionaban los sistemas. Había cuerdas de cáñamo grueso y poleas de metal oxidadas, usadas para izar sacos de granos. Actuó con una lucidez fría, ignorando el dolor físico y el miedo. Amarró el diario y el frasco de arsénico firmemente a su pecho con un pedazo de lona. Agarró la cuerda de cáñamo, probando su peso. Estaba gruesa, aunque mohosa. La ató al eje de madera sólido que atravesaba el piso del molino. Hizo un nudo que Juan, su marido, le había enseñado. No había otra salida. Tendrían que bajar los 3 pisos en ruinas, en medio de la oscuridad, con el molino derrumbándose sobre ellos. Puso a Miguel, el más pesado, sobre sus hombros. Abrazó a Sofía y le dijo que cerrara los ojos. El molino gemía, pero la cuerda era fuerte. Comenzó el descenso, un paso tembloroso a la vez, el polvo blanco cubriéndolos como un sudario. El descenso fue una tortura de miedo y oscuridad. El sonido de las aspas de molienda, ahora sueltas, rodando por el piso del 3er nivel, era aterrador. Bajaron por el eje central, el olor a moho y polvo sofocante, hasta que llegaron a la planta baja. El molino se estaba desmoronando, pero estaban afuera. Pateó la puerta de roble podrido, ahora destrancada, y salió corriendo con sus hijos hacia el campo, el viento frío de la helada cortando sus rostros. No paró. Corrieron hasta que la oscuridad los engulló. Corrió hasta que sus pies sangraron, hasta asegurarse de que el rugido del tractor había quedado atrás. Huyó de la provincia. Usó el resto de la plata que le sobró del vuelto del farmacéutico para pagarle a un camionero de granos para que los llevara a Buenos Aires. El viaje fue largo y frío, pero sostenía la prueba. En la capital, lejos de la influencia de don Ricardo, buscó la oficina de un gran diario. Encontró al periodista de investigación, Ricardo Acosta, que no la miró con lástima, sino con furia. Era un especialista en fraudes de tierras y dictadura. Puso el diario de tapa negra y el frasco de arsénico sobre el escritorio. «Mi marido», dijo, la voz ronca, «fue asesinado por esto, y su abuelo mató a 30 personas con esto». El periodista Acosta no dudó. El diario, escrito por un hombre en agonía, era creíble. Llevó el diario a un perito calígrafo que confirmó la identidad del capataz Héctor. El polvo blanco fue a un laboratorio secreto y el resultado regresó: arsénico puro. El crimen estaba probado, pero la mayor prueba vino de los registros de defunción de la provincia. Acosta encontró el pico de muertes por fiebre de 1952, que coincidía exactamente con las fechas de envenenamiento del diario. La plaga era una confesión masiva. El escándalo estalló nacionalmente. Los diarios del arsénico, latifundio construido sobre asesinato masivo.
La historia de don Ricardo del Molino Nieto, el latifundista condecorado, se derrumbó en minutos. No fue arrestado por la policía local, sino por la Policía Federal, que descendió en helicóptero en su mansión, sorprendiéndolo en su desayuno. Fue acusado de asesinato múltiple, fraude de tierras y encubrimiento de crímenes contra la salud pública. El molino de viento, el molino de la peste, fue presentado como una escena de crimen histórica. Marina, la viuda que durmió en la calle, fue la única voz que hizo que el país escuchara. Lideró el proceso de restitución. El Tribunal Federal revirtió la venta fraudulenta de 1952. Las tierras, robadas bajo la amenaza del veneno, fueron devueltas a los descendientes de los pequeños agricultores. Marina recibió la indemnización por la muerte de su marido, una fortuna que usó no para sí misma, sino para la comunidad. Fundó una cooperativa de agricultores, devolviendo el control de la producción a aquellos que fueron envenenados. ¿Y el molino? No fue demolido, fue restaurado. La cúpula de madera fue rehecha y las aspas volvieron a girar, ya no para moler trigo para el latifundista, sino como un memorial a las víctimas del arsénico. Marina y sus hijos se mudaron a una casa nueva en la provincia, limpia y cálida, pero ella pasaba los días en el molino como la guardiana de la memoria. Y dicen que el viento que sopla por las aspas del molino ya no carga el lamento de los muertos, sino el susurro de la justicia, un recordatorio de que lo que fue sellado bajo la piedra de moler durante 70 años por fin encontró la luz.